Pero básicamente tu relación con el dinero se define también en los primeros años de tu vida. Sí. ¿Cuál es la forma de apego que tienes de la infancia? Porque eso refleja la forma en la que manejas tus finanzas. Pero lo más increíble es que al cambiar esa configuración y al ayudarlos a ellos a entender de dónde vienen sus heridas, no nada más invierten mejor, sino que dejan de tomar alcohol, se separan de la pareja, se van de sabático porque se dan cuenta que están tirando su vida a la basura. Vives para ganar dinero, vives esclavizado para ganar dinero, para comprarte cosas e impresionar a la gente a la que le vales madres. O sea, el juego que estamos jugando es absurdo. Absurdo. A nadie le importas. A nadie le importas. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Yo soy Marión Cortina. ¿Qué pasaría si te dijera que la mentalidad financiera en sí no empieza en tu cuenta bancaria, sino empieza desde cómo la aplicas en tu mentalidad? ¿Cuáles son las creencias que tienes sobre el dinero? Y además, ¿cuáles son estos hacks, estos tips, esta información que puede ayudar a que tomes control de tus finanzas y además que puedas llegar a esta libertad financiera? El día de hoy tenemos un invitado que además ya grabamos en su podcast y fue un podcast riquísimo y sensacional en donde debrayamos de muchísimos temas. Y ahora tengo el honor de invitarlo a este espacio y que coincidieran nuestras fechas. Y el día de hoy tengo el honor de tener aquí en este set a Javier Morodo. Javier es un crack en temas de dinero, tecnología y libertad financiera. Lleva años abriendo camino en el mundo de las inversiones digitales en Latinoamérica. Primero, armó todo el rollo digital de GBM desde cero y ayudó a llevarlo al siguiente nivel. Luego se fue a Bitso a romperla con las criptomonedas y todo el crecimiento en la región. En el 2023 lanzó La Revolución de la Riqueza, que es un proyecto donde comparte todo lo que sabe acerca de los millonarios sobre el dinero, cómo utilizan el dinero, cómo lo invierten, un poco acerca de esta mentalidad acerca del dinero, pero sin rollo y sin complicaciones. También creó una metodología que se llama Riqueza 360, con la que ha ayudado a miles de personas a tomar el control de su dinero y alcanzar la libertad financiera. Bueno, en resumen, es inversionista, socio de varios fondos, mentor de startups y además tiene un podcast donde comparte todo este tipo de información muy rica de cómo poder alcanzar esa libertad financiera. Así que Javier, muchísimas gracias por estar acá. Marión, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz, feliz. A mí me gustaría abrir este episodio con una pregunta. Ya que tienes un podcast y ya que comunicas mucho en tus cursos, en tus seminarios y todo acerca de cosas de ti, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás de Javier Morodo que nadie conoce? Uf. Híjole, ya no sé si no la conozcan porque últimamente, estos últimos 2 años, me ha abierto así al mundo. Tenía unas armaduras hasta acá. En el sistema financiero es bastante fácil caer en esa trampa, pero los últimos años lo he ido soltando y cada vez me dejo sentir más a flor de piel. Pero lo que le diría a la gente es que soy una persona común y corriente, como cualquier otro, que tuvo unas heridas en la infancia importantes. Mi padre murió cuando yo era joven y mi madre se tuvo que separar de él por temas de adicciones y violencia intrafamiliar. Y eso marcó mucho mi camino. Eso marcó mucho mi hambre, mi ambición de poder ganarme este lugar en el mundo. Pero luego también eso generó una prisión interna muy profunda en la que estaba muy confundido. Y en fin, ya hablaremos del tema, pero yo te diría eso. Yo te diría que detrás del personaje hay un niño sensible, hay una persona muy emocional que pues, está buscando cariño del mundo. Claro. Claro. Además, hay un tema muy interesante lo que mencionas de cuando está esta falta de papá. Luego muchas veces todo la armadura financiera brinda muchísima seguridad cuando esa seguridad la debería de haber brindado un papá presente, ¿no? Si por X o Y razón el papá no está, pues eventualmente en varios casos de muchos millonarios encuentras una historia en donde una ausencia de papá marcó también parte de ese camino por búsqueda de un poco ese espacio y ese apapacho y esa Ese seguridad. cariño. Sí, Sí, de totalmente. hecho, Elon Musk, para los que hayan leído su biografía, que es una biografía muy interesante, la de Walter Isaacson, pero él cuenta, digo, su papá vive, pero lo odia Sí. básicamente, y él está buscando el reconocimiento de su padre, y que hay momentos inclusive en las que llegan a su oficina y Elon Musk está tirado abajo de su escritorio llorando. Sí.
con estos traumas que después los padres, no sé si a manera de regalo nos dejan para nosotros también superar esos retos que nos ponen. Claro, claro, claro. Oye, y cuéntame un poco acerca de en esta infancia, cómo fuiste creciendo. ¿Cuáles fueron estos impactos que te fue dejando, eh, que te fue marcando lo que es hoy tu relación con el dinero? A ver, eso es un tema importantísimo porque ya lo platicaremos un poco más adelante, pero básicamente tu relación con el dinero se define también en los primeros años de tu vida. Sí. Se define a través de estos traumas con los que crecemos y de las necesidades humanas que están asociados a esos traumas, que son principalmente cuatro. La necesidad de certeza, que ya la mencionaba, certeza o seguridad, la necesidad de pasión o de variedad, la necesidad de reconocimiento de significado y la necesidad de conexión o de amor. Entonces, en función de lo que vives en los primeros años de tu vida y lo que vives en tu casa, se desarrollan estas necesidades y se desarrolla una relación con el dinero. En mi caso particular, la que está más marcada de esos cuatro arquetipos es la de reconocimiento significado. Y solemos ser personas que luego salimos a buscar ese reconocimiento. ¿Y cómo lo buscamos? A través del éxito profesional, lo buscamos a través de la fiesta, lo buscamos a través de este tipo de experiencias que hacen que los reflectores volteen hacia ti. Y eso marcó mucho la primera etapa de mi vida, mis primeros 40 años, específicamente en la parte del dinero, porque también me tocó vivir en un momento en donde pues, ser hijo de una madre soltera era muy difícil. Si sigue siendo ahorita, pues imagínate en los 80s, en los 90s. Claro, que además había muchísimo más esta crítica social, ¿no? Mucha Durísima. crítica social, mucho estigma. Poco apoyo. Poco apoyo. Yo me acuerdo que inclusive pues muchos de mis tíos, cuando mi madre se iba a separar, le decían, no, tú quédate casada. Y ya sabes, pero oye, pues me pegan, ¿no? Y decía, bueno, pues que te peguen menos, ¿no? O sea, y sé que ahorita suena como una aberración, pero en los 80s y en los 90s, ser una mujer divorciada era un estigma Era durísimo. más fuerte inclusive que te golpeara. O sea, es increíble concebirlo hoy en día, pero es real. No, y además veían también muchas veces el tema de que te golpearan como pues haz algo para que te golpeen menos, ¿no? Como si Imagínate, o sea, todo lo fuera estás tu provocando, ¿no? responsabilidad, Como si lo estuvieras exacto. provocando. Y eso marcó mucho también mi infancia porque hay ciertos valores para mí, el valor de la libertad, el valor de la justicia, de la equidad, que son fundamentales en mi vida. Y dentro de todo este proceso, yo lo que iba buscando era ese reconocimiento externo, pero también cómo podía yo incidir en que las personas allá afuera tuvieran más libertad, más justicia y más equidad. Y sonará paradójico, pero una manera muy importante de hacerlo es a través del dinero. Es dándole más opciones a las personas para que puedan invertir, para que puedan tener un patrimonio y que el día de mañana puedan mandar a la chingada al esposo abusivo o al jefe abusivo o irse a vivir inclusive a otro lugar. O sea, las tres decisiones más importantes que tenemos en la vida es con quién compartimos la vida, quién es nuestra pareja, dónde vivimos, en la ciudad en la que vivimos, y la tercera es dónde trabajamos. Y esas tres decisiones, si ves las estadísticas, Marión, están jodidas. Claro. O sea, se reporta que hay 40% de violencia intrafamiliar en México, de manera oficial, a través de los distintos reportes de las autoridades mexicanas. Y además violencia constante, no la violencia esporádica de vez en cuando, ¿no? Pero es increíble, o sea, estás hablando de Muchísimo. 4 de cada 10 personas o 4 de cada 10 hogares. El 85% de los empleados dice estar totalmente insatisfecho en su trabajo. Y después el 97% de las personas nacen, crecen, viven y mueren en la misma ciudad. Entonces no hay movilidad, no hay opciones. Y la realidad es que la razón por la cual no hay opciones es porque la gente no tiene libertad financiera, porque no tiene las opciones financieras para poder tomar esas decisiones. Claro. Pero además, tocas un tema que me parece fascinante. Todas estas opciones, ¿realmente no las hay? ¿O realmente nos las meten en un sistema educativo, cultural, etcétera, donde pensamos que no hay, pero en el fondo sí las hay? Esa es una gran pregunta. Yo coincido contigo. Yo creo que sí las hay. A ver, yo lo dividiría en dos. La realidad es que sí hay una base de todo esto, si lo viéramos como una pirámide de Maslow, en la que sí o sí necesitas cumplir tus necesidades básicas. Y para la gente que vive al día es bastante difícil pensar en nuevas posibilidades, porque simplemente pues, tienen que salir a pensar en estas cosas y actuar de esa manera. Pero yo pensaría que para todos los demás, que no se jueguen la vida y no se jueguen el día a día saliendo a buscar el pan, sí tenemos la capacidad de generar riqueza. Y es un tema, como bien decías, de mentalidad. Es simplemente en qué estamos poniendo atención, cuáles son nuestras creencias.
¿Y qué definieron esas creencias? ¿Y qué es lo que esas creencias significan? Y digo, de manera muy tangible, que yo creo que toda tu audiencia lo va a poder entender, pues nosotros podemos conocer a personas que las podemos catalogar como personas gastadoras y a otras que las podemos catalogar como personas marras, como decimos en México, ¿no? Ahorradoras. Y la realidad es que cuando empiezas a ver estos arquetipos, te das cuenta que todos están totalmente influenciados, nuevamente, por los traumas que vivieron en su casa y también por la historia con el dinero en sus casas. Entonces, hubieron historias, por ejemplo, en las que hubieron quiebras o despidos al papá o lo que fuese, o que hayan perdido el patrimonio. Claro, Y que que además en México fue la del 89, luego la del 90 y la del 94. 94. O sea, en México, o sea, la generación de nuestros papás y nuestros abuelos estaba marcada por crisis. Sí. Era crisis tras crisis tras crisis. Y digo, y en el mundo, o sea, no nos vayamos muy lejos, había Claro. guerras mundiales hace Sí. menos de 100 años. Entonces, estas crisis que vivimos nos marcan de por vida. Y después no nada más es la crisis, sino la historia que se repite. Y entonces, si el tío perdió todo en la bolsa, esas también son pandemias, son enfermedades que se pasan de generación a generación. Entonces le dicen a todo el mundo, oye, mijito, no vayas a meterle a la bolsa, es como un casino, ¿no? Claro. Oye, no sabes que tú cómprate tu casa, porque ahí en tu casa nunca te la van a quitar, ¿no? Y entonces vas viendo cómo las personas siguen repitiendo los mismos errores que repiten de generaciones pasadas. Y no nada más eso, la gente no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Y ellos sienten esta amenaza de quedarse sin dinero todo el tiempo porque su padre tal vez perdió el empleo cuando ellos tenían 15 años, pero no pueden comprender que eso los marcó y que hay una necesidad de certeza y que no es el dinero, sino es la necesidad de certeza de no sentirse amenazado la que responde en todos los estímulos cuando la bolsa baja 2% y entonces ya quieren Claro. vender, o cuando la esposa le pide que le compre algo y dice no, porque esta se está quemando el dinero. Pero es la respuesta al estímulo que ellos vivieron cuando tenían 15 años y que hoy que tienen 30, 40, 50 años no saben discernir entre lo que está pasando y lo que pasó hace 25 años. Claro, eso está muy interesante. Entonces, supongamos que hablemos de casos específicos de personas que en su primera infancia, en los primeros 7 años de vida, tuvieron este tipo de heridas o este tipo de, ¿no? de formaciones en su infancia. Platícanos cada uno de esos caminos, cómo se desarrollan. Es que es increíble. O sea, si tú tuvieras a dos gemelos y estos dos gemelos vivieran situaciones distintas, no sé si viste, hay una película en la que hay 3 gemelos que los separan y cada uno vive un poco en su propio mundo. Pues en este sentido, sí verías una Y en el camino muy importante, suponiendo que uno de ellos estuviera en una casa en donde hubiera carencias y el otro estuviera en una casa en donde tal vez no lo pelaran tanto y no fue el centro de atención y justo lo que esa persona buscara fuera reconocimiento. Verías como una persona sería, por ejemplo, el que vivió carencias y más escasez, el empleado perfecto. O sea, una persona totalmente sometida, que lo que busca es certeza, y entonces dentro de esa certeza busca también control, y entonces prefiere estar empleado de una empresa, no va a exigir nunca mayor sueldo, va a ser siempre el que ahorra, el que chance en las sobremesas se hace medio güey de no pagar. Y por contra, la otra persona que lo que busca es reconocimiento, porque tal vez vivió en un ambiente de más abundancia, pero tal vez sus papás no lo pelaban mucho, porque estaban también en su rollo. Y esa persona lo que busca el reconocimiento va a ser el polo opuesto. Esa persona va a ser el emprendedor, va a ser mucho más adepto a tomar riesgos, va a ser también el que invita a las comidas. Muchas veces inclusive va a ser el que no tiene lana, el que aparenta tenerle, que tiene el coche y el rollo, pero está súper endeudado. Y entonces no es que haya uno que sea mejor que el otro. Son simplemente distintos. Diferentes caminos. Diferentes caminos. Pero financieramente no implica uno mayor ventaja que el otro. Lo que sí es que si no lo conoces es un gran hándicap. O sea, es difícil que tú puedas verdaderamente construir una vida financiera sana si no entiendes tu relación con el dinero. Claro. Así seas, Marión, que eso es lo más impresionante. Así seas rico, o sea, vengas de una familia rico con dinero, así seas economista, así seas financiero, así trabajes en una casa de bolsa, si no comprendes tu relación con el dinero, te va a meter el pie. Totalmente, porque estás ahí tratando con temas inconscientes de los cuales que si no te metes a conocerlos, eventualmente eso es lo que va a estar impulsando tus decisiones financieras, ¿no? Es correcto. Porque además no solo es las heridas que tienes de tu infancia, sino también de lo que tengo entendido es que la teoría del apego
en base a la relación con el dinero, también se basa en esa edad. Entonces, si tuviste un apego, digamos que, bueno, el apego se define como el cuidado, la atención que tuviste de tus cuidadores primarios, ¿no? Correcto. Y está el apego seguro, que es el apego de 24 horas, 7 días de la semana, que es el apego ideal, pero es difícil en la vida moderna, ¿no? El apego ansioso, el evitativo, el ambivalente, ¿no? Entonces, digamos que lo que he estudiado en diferentes cursos que siempre te llevan a cuál es esa forma de apego que tienes de la infancia, porque eso refleja la forma en la que manejas tus finanzas. Si eres evitativa de que no, yo no me meto en la cuenta de banco, yo ni quiero saber, yo gasto y siento que ahí va a haber Que algo de provee. dinero, ajá, pero no tengo ni idea, no manejo presupuestos. O al revés, personas que manejan presupuestos súper cerrados, ¿no? De que esto no se sale ni un peso, este es lo que hay para la semana y punto, ¿no? Entonces creo que también todo eso tiene que ver en poder conocer y echarnos un clavado a nuestra infancia. Totalmente. Y conocer nuestra propia historia y trabajarla y desarrollarla, porque eso es un móvil de muchísimo crecimiento en cualquier ámbito de tu vida, Sí. en el ámbito financiero, en el ámbito personal o en el ámbito profesional. O sea, si no conoces tu historia y si no sabes desde dónde estás reaccionando, va a ser muy difícil que puedas lograr tus objetivos de vida. Oye, mencionaste hace poquitito acerca de los errores financieros que pueden estar cometiendo la gente hoy. Si tú me pudieras resumir cuáles son esos top 3 errores financieros más comunes que ves hoy en día en tus clientes, en la gente que va a los cursos, a los seminarios, ¿cuáles serían? Pues mira, el primero es el que más le duele a la gente y lo voy a decir aquí así de frente a la cámara para que todavía esté todavía más fuerte, que es comprar casa como inversión. Comprar casa como inversión es algo que históricamente se ha normalizado y se ha visto como lo que tienes que hacer. Y yo lo decía de manera un poco cómica, que es el consejo financiero de la tía Mari, ¿no? De la famosa tía Mari que hace un pozole delicioso, pero de que finanzas no tiene ni idea. Y no es que los bienes raíces no sean un buen instrumento para generar riqueza, lo son. Es un instrumento que debe de estar probablemente en los portafolios de todas las personas. Ahora, hay maneras de jugar el juego de los bienes raíces. Y comprando una casa, difícilmente vas a poder tener los retornos que tiene los inversionistas más ricos del mundo. Y sobre todo cuando rentas la casa. Porque mucha gente lo que hace es, oye, ya me cayó una lana, que no sé qué. Y sobre todo los que tienen más necesidad de certeza. Porque ellos necesitan ver los tabiques y demás. Y aparte, pues eso les hace sentirse que pues, ahí hay seguridad, ¿no? Y entonces compran un departamento, el segundo departamento lo rentan. Y no saben que, por ejemplo, en la Ciudad de México, la tasa de capitalización, que eso quiere decir a lo que rentas el inmueble con respecto al valor total del inmueble, está entre el 3 y el 5%. Entonces, por ejemplo, si el inmueble valiera 1 millón de pesos, tú estarías rentando ese inmueble a 50,000 pesos al año, ¿no? Y eso básicamente se traduce a una tasa de retorno sobre inversión muy baja. Si la comparas, por ejemplo, ahorita con CETES, que es la tasa libre de riesgo, es el instrumento más seguro, son bonos gubernamentales, está en 9%. Entonces estarías básicamente teniendo la mitad de retorno por un inmueble que además tienes que pagar mantenimiento, tienes que administrarlo, tienes que gestionar al inquilino y todo lo que ello conlleva, tienes que pagar predial. Entonces, como que, ¿por qué haría sentido tener Sí, un cambiar activo los más focos, la riesgoso, fuga. sacarlo, todo? Un activo más riesgoso, un activo totalmente concentrado, Sí. un activo ilíquido, porque si quieres salir a vender un departamento no hace ningún sentido, por la mitad del retorno de algo que simplemente lo inviertes en CETES directo y se acabó y mañana lo puedes sacar y el riesgo es menor. Entonces yo te diría que es el error más grave que yo veo de manera generalizada. Y no tiene nada que ver ni con el nivel socioeconómico, ni con la educación de la gente, ni con que sean financieros o sean artistas. De manera generalizada, todo el mundo en México compra bienes inmuebles. Desafortunadamente en México, Marión, el tema del dinero es tabú. Y yo creo que es tabú por varias razones. Una es por la religión. Las religiones católico-cristianas siempre han visto al dinero como un objeto de vergüenza. Claro. Parcialmente, creo yo, por el modelo de negocio de las instituciones religiosas, que es cobrar el diezmo y demás caridades. Y entonces, pues de esa manera generaban desapego, hablando del tema, con el dinero. Y otras tienen que ver, creo yo, también con la conquista y otro tipo de actitudes o representaciones inconscientes de la misma cultura. Totalmente, además, el dinero también es poder. O sea, en el El dinero es momento que poder. evitas la conversación sobre el dinero, estás aislando también el poder que tienen las personas. Estás aislando el poder. Pero ¿sabes qué? También es bien interesante. Yo he estudiado mucho esto.
En Estados Unidos, donde las culturas son principalmente protestantes, cristianas protestantes, de hecho hay unas corrientes como el calvinismo, en donde tú te ganas el cielo a través del dinero. Y entonces, al hacerlo un objeto no de vergüenza, sino un objeto de deseo, se ha vuelto la meca del mundo capitalista, del mundo económico. Y es un simplemente, nuevamente, regresando, es un tema, es una creencia. Totalmente. Es una creencia que modela el pensamiento y que modela la cultura. Hay también unos lamas budistas. De hecho, hay uno muy famoso que escribió un libro que se llama el Diamond Shaper, el maleador de diamantes, por así llamarlo. Y justo mezclan principios budistas con el dinero y cómo lo alinean o lo integran adentro de tu crecimiento espiritual como persona, el hecho de hacer dinero, porque el enfoque de hacer dinero no nada más está en hacer dinero y tú ser el más rico del panteón, sino lo enfoca mucho en hacer dinero como una responsabilidad y además para poder compartir y generar más empleo y más dinero para los demás. Entonces es un tema donde empieza en lo individual para poder impactar en lo colectivo. Sí, bueno, tienes también a estos profetas un poco más controversiales como Osho, que sé que conoces bien, que también tenían una visión distinta sobre el dinero, ¿no? En fin, yo creo que son creencias colectivas que han ido modificándose a través del tiempo, pero que claramente hoy, América Latina y específicamente a México, nos están costando y no nos están permitiendo avanzar al nivel que podríamos avanzar. Totalmente. Y cuéntame un poco acerca de si tú eras una persona aquí sentada que te dice, oye Javier, tengo cero esperanza de que pueda mejorar mi situación financiera, de que ya intenté, ya me metí a curso, etcétera. ¿Qué le podrías decir a esa persona? ¿Es posible cambiar radicalmente tu situación financiera o estás así Estás fijo de por jodido, vida? estás jodido. Por supuesto que se puede cambiar. O sea, por supuesto que se puede cambiar. Ahora, el cambio es mucho más profundo de lo que la gente piensa que debería de ser o que es. Punto, ¿no? La gente piensa que ahora que hay una proliferación de educación y de comunicación y demás, y por supuesto que lo festejo, que puedes agarrar y meterte un curso en YouTube para aprender a invertir en ETFs o en lo que quieras, que está excelente, que con eso van a cambiar. Y la realidad es muy distinta. Tú conoces un poco más esta teoría, la habla mucho Tony Robbins. Tony Robbins habla de las 3 S. Él dice que hay un state, hay un story y hay un strategy, ¿no? Y la mayoría de la gente se enfoca nada más en la estrategia, ¿no? Hay un estado, Sí. hay una historia y hay una estrategia. La mayoría de la gente lo que dice es, yo voy a cambiar la estrategia, entonces yo voy a aprender a invertir, me voy a meter este curso y entonces y lo voy a tomar. Y la realidad es que es mucho más complejo el cambio. Porque no nada más puedes cambiar la estrategia, porque todo lo demás, tu cuerpo físico y las historias que te cuentas, todas las creencias que tienes, pues están totalmente separadas de esa realidad. Y la analogía que me gusta usar con este framework que utiliza Tony Robbins es la de un hardware, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos todos nuestros celulares. Este celular está muy bonito. Pero imagínate que a este celular le intento yo meter un software de un BlackBerry de hace 20 años. Claramente va a tronar. O peor aún, imagínate que hubiéramos agarrado, yo tenía uno de estos Nokias que era como de Matrix, Sí. que yo intentara meterle ChatGPT a ese Nokia. Pues claramente va a tronar, va a explotar. O sea, no tiene ni siquiera la capacidad de poderlo procesar. Y lo mismo sucede con nosotros, Marion. Nosotros le queremos meter a nuestro Nokia, tenemos un Nokia, nosotros somos un Nokia con software de BlackBerry de hace 20 años y le queremos meter ChatGPT. Y no va a calar, va a tronar. Porque el problema de las finanzas no es el conocimiento que tienes, el problema de las finanzas es conductual, es cómo te comportas y cómo te vas metiendo el pie over and over again. Y por eso, bueno, desarrollamos un programa que espero que puedas venir próximamente, que se llama Wealth Mastery, en el que atacamos esto de manera integral. Entonces, no nada más es un cambio de enseñarte las estrategias de los multimillonarios, sino de ponerte en un estado físico y de ayudarte a combatir todas esas creencias a través de programación neurolingüística y de otras muchas técnicas para que tú puedas reformularlo. Bueno, para empezar, para que puedas verlo y decir, Sí. claro, Primero el autoconocimiento, el darte cuenta en dónde autoconocimiento. estás parado, ¿no? Y a partir de ahí, entonces trabajarlo para poderlo resignificar y entonces transformar. Y lo más increíble de todo, Marión, es que, claro, es un taller de finanzas y todo el mundo viene para aprender a invertir y felices todos porque después pues, sus portafolios van espectacularmente bien. Pero lo más increíble es que al cambiar esa configuración y al ayudarlos a ellos a entender de dónde vienen sus heridas, no nada más invierten mejor, sino que dejan de tomar alcohol, se separan de la pareja, se van de sabático,
porque se dan cuenta que estaban tirando su vida a la basura Claro. y tienen el cambio real. Sí, que estaban siguiendo un mandato mucho más social de lo que realmente era alineado con ellos, ¿no? Con su Correcto. alma. Sí, justo ahorita estos días estaba haciendo una investigación acerca de Jung, que habla que cuando llegamos a la mediana edad, cerca de nuestros 40, ¿no? Pasamos un poco del ego al no ego. ¿Por qué? Porque la primera montaña, los primeros, digamos, 40 años o cerca de esos 40 años, estamos impulsados por el ego, que generalmente se ve en reconocimiento social, roles profesionales, ese tipo de cosas. Y llega un punto donde el no ego que estaba escondido empieza a manifestarse y entonces ahí es cuando empieza a cambiar tu vida y empiezas a decir, no, no, eso ya me da igual. Lo que antes te importaba, ahorita te empieza a dar igual y lo que antes le ponías cero interés, ahorita te empieza a importar y estás empezando a buscar una vida con más conexión, con más propósito, que tenga un impacto mucho mayor y ahí es cuando siento que se pone muy interesante en esa parte del autoconocimiento porque también entran las finanzas ahí. No es lo mismo la forma en la que gastas en tus Claro. primeros años de vida que lo que gastas en tu segundo o en tu segundo o en tu tercer tercio de vida. Es otra historia. Absolutamente. Y bueno, por lo menos en mi caso, está aplicando a la perfección. Yo acabo de cumplir 40 Mira, y siento que le felicidades. dio al clavo Jung. De hecho, dice que la vida, dice Jung también, que la vida empieza a los 40, que Sí. antes de eso es research, es Estás análisis. ensayando. Estás ensayando. Sí. Pero tienes mucha razón. O sea, todo eso es real y es cierto, ¿no? Fue mi caso. O sea, mi caso fue literalmente del libro de texto. Yo empecé mi carrera profesional driveado por el ego, driveado por ese vacío que yo sentía de no verme válido por este abandono de mi padre y yo buscando el amor de mi padre y el amor de mi madre, porque después tuve un hermano pequeño que adoro, pero pues llega el hermano pequeño y te desplazan. Claro. Y Y nada en más, ese desplazamiento es tu sobrevivencia cuando eres chiquito. O por sea, supuesto, es que a un niño de menos de 2 años, si no es 100% egocéntrico el niño, o sea, si no lo pelan, el niño se muere. Y la gente piensa, no, es que este es un narcisista o lo que fuera, ¿no? Y no, la realidad es que es un instinto de supervivencia. El llamar la atención es un instinto de supervivencia. Lo que pasa es que hay adultos que en realidad son bebés, son niños que siguen con ese instinto de supervivencia buscando todas estas validaciones externas, ¿no? Como decías. Y obvio, el dinero, el trabajo, todos estos son móviles muy poderosos muy para poderosos en una cultura capitalista. en una cultura capitalista, digo, que es un poco el molde del mundo que nos tocó, Claro. que está perfecto cuestionarlo, pero que es bien difícil de discernir dónde estás parado. Que creo que hay un tema muy interesante, porque si te vas hacia los griegos, por ejemplo, lo más importante en esa época era ser pensador. Era lo que tenía más estatus social. El hecho de poder intercambiar un pago por un servicio y ser reconocido por eso, en ese entonces era visto como esclavitud. Y hoy en día lo vemos como, oye, tengo una chambota, tengo un reconocimiento cañón porque tengo el título de Pepito Pérez de no sé qué, ¿no? Y entonces yo creo que los griegos hoy en día nos voltearían a ver a decir, ¿y estos vatos qué están haciendo? ¿Sabes? Y todos adentro de esa, ¿no? De esa De esa carrera, rat race, ¿sí? ajá, infinita, en un círculo que está impuesto por el sistema que quizás en algunos casos ni siquiera nos hemos cuestionado. Por supuesto, porque creo que ahí la pregunta y la reflexión muchas veces es, si tú no defines tu vida y qué es lo que quieres ser, alguien la va a definir por ti. Y estás viviendo entonces o ayudándole a cumplir el sueño tal vez a alguien más. Y está bien, ¿no? Los que lo hagan de manera consciente. Ahora, yo creo que más del 99% de la población lo hace de manera inconsciente y lo hace de manera inconsciente atado a estos traumas y estos instintos de supervivencia que tenemos en los primeros años de nuestra vida. Y obvio, yo ya estuve ahí y tuve mis revolcones y mis caídas y mis madrazos, porque también la vida es muy inteligente en ponerte a esos dragones fuertes, temerosos, que como bien dicen, todo dragón tiene también su tesoro, Claro. y que después estas tragedias son en realidad regalos disfrazados, ¿no? Y gracias a eso vas un poco corrigiendo el rumbo, como dices, te vas quitando las armaduras, vas dejando de hacerle caso a los convencionalismos sociales y vas encontrando tu propio camino auténtico Claro. de locura, porque Sí. somos unos locos aquí Sí. y debemos de ser más locos y menos normales, Sí. debemos de dejar de normalizar la normalidad y debemos de empezar Totalmente. a normalizar la locura. Y desde la forma en la que pensamos, la forma en la que vestimos, la forma en la que nos expresamos. O sea, creo que el hecho de los moldes en los que nos metemos en la sociedad, eventualmente nos estamos perdiendo de muchísima originalidad, nos estamos perdiendo de muchísima diversidad, de De muchísimas... la belleza humana, Exacto. o sea, la belleza humana, ¿no? Que somos únicos e irrepetibles. Totalmente. O sea, todo el tema de la equidad, por supuesto hay que tener equidad, pero también hay que tener esa individualidad.
Todos somos únicos e irrepetibles. Claro, que uno de los principios de Burning Man que me gusta mucho es justo la expresión radical. El hecho de que puedas vestirte y ser tú como tú quieras y que siempre eres bienvenido con tu ser más auténtico. Y eso de entrada ya es como, wow, o sea, te reciben y te aceptan y te abrazan tal cual como eres. No tienes que fingir, no tienes que cambiarte, no tienes que cambiar nada de lo que eres, sino simplemente brillar en tu esencia. Como eres. Pues este año me tocará ir a Burning Man. Ese es Venga. uno de mis planes. Entonces ya te contaré. Yo sé que tú has ido ya Sí, por muchos años, entonces me tocará ir a experimentarlo. te va a En mi fascinar. nuevo descubrimiento en esta nueva vida después de los 40. Bien, bienvenido a esta segunda Sí. montaña. Ya te quiero ver ahí. Hablando de esta segunda montaña, cuéntame también cómo ha cambiado tu patrón de gasto y de inversión. ¿Hacia dónde ha cambiado en lo que has metido tu dinero en los últimos 40 años, ahorita que estás arrancando con estos nuevos 40? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que nunca me la habían hecho. Y creo que es bien interesante porque en los primeros años de mi vida lo que buscaba era acumular y crecer y, pues sí, crecer mi patrimonio de manera exponencial, yo te diría. Y hice inversiones extraordinarias. Yo compré Bitcoin por primera vez en 2013, cuando estaba en $70. Y después Ethereum en un par de dólares también. Invertí en varias startups y demás. Me fue muy bien. Pero también me fue muy mal. O sea, me fue muy mal porque pues en su momento tal vez no diversifiqué como lo pude hacer y llegué a tener mucho, mucho dinero y mucho de eso después desapareció. También en su momento estaba en estas high growth startups y en fin, no capitalicé y se fue para abajo, etcétera. Y en esta segunda mitad de mi vida, más bien lo que estoy valorando es la certeza que le pueda dar yo a mi familia. Es que les pueda yo dar lo que necesitan a mi esposa, a mis hijos, y no tanto maximizar el retorno, sino más bien maximizar la felicidad que el dinero me puede generar. De hecho, digo, yo vivo fuera de México y pues está duro el gasto, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y cuando ganas en pesos y después gastas en dólares y demás. Me acuerdo que fui a cenar con uno de mis mejores amigos que vive allá y le estaba platicando. Le dije, no, pues sabes que yo creo que me voy a regresar a México y demás. Y me dijo, güey, estás loco. ¿Por qué? Y le dije, pues es que sabes qué, como que pues, estoy ya quemándome en parte de mi patrimonio. Y me dijo, ¿y para qué es tu patrimonio? ¿No? Y entonces el financiero que nada más quería maximizar la riqueza financiera y quería tener ese número de llegar a los millones de dólares, hoy no. Hoy lo estoy viendo de manera más holística y estoy valorando más qué es lo que ese dinero me permite vivir, experimentar y demás, sobre todo la vida que le puedo dar a mi familia. Claro. ¿Cuál es el día a día también de lo que te da en retorno emocional en tu familia, Absolutamente. que solo el retorno de una certeza que buscaba quizás el Javier de antes? Sí, y sabes qué, o sea, es interesante porque, claro, ves estos grandes casos de éxito como Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett, de las personas más ricas del mundo, uno de los inversionistas más importantes, empezó a invertir a los 13 años y hoy tiene 94. Ha tenido 81 años de interés compuesto ininterrumpido y tiene una casa muy humilde en Muy Omaha. sencilla, sí. Y está bien, si esa es su definición de felicidad, está perfectamente bien. Ahora, ¿cómo pones en la balanza lo que te puede generar el interés compuesto versus lo que te puede también dar la felicidad de utilizar ese dinero? Y ahí es donde creo que está la magia, porque obviamente las respuestas son muy personales, pero también a veces no son necesariamente tan honestas, porque yo hubiera pensado hace unos años que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero en realidad era porque tenía todas estas máscaras de mis heridas cuando era joven. Y el dinero me daba un significado. Si yo tenía más millones de dólares, yo era más. Claro. Ahora, esa era una historia que solo yo me compraba. Porque para las personas a mi alrededor, eso es irrelevante. Les podía dar igual, pero Les da para ti igual. era esa realidad de que el mundo es un espejo. Para ti esa era tu realidad y entonces tú vivías bajo esa construcción de esa realidad, de la historia que tú te contaste. Absolutamente, absolutamente. Hay una frase en Fight Club que me encanta, de Tyler Durden, que es este personaje que hace Brad Pitt, que dice, vives para ganar dinero, vives esclavizado para ganar dinero, para comprarte cosas e impresionar a gente a la que le vales madres. O sea, el juego que estamos jugando es absurdo. Absurdo. A nadie le importas. A nadie le importas. Somos, Marión, y esto lo sabes tú perfectamente, uno de 8,000 millones de seres humanos, de una especie, de millones de especies en un mundo. Vivimos en un mundo que está dentro de un sistema solar que es una estrella de miles de millones de estrellas en el universo. O sea, somos completamente irrelevantes.
O sea, no le importas ni a tu familia. Y tú crees que sí. Y vives bajo esa óptica. Y cuando vives bajo esa óptica, entonces claramente la probabilidad que tienes de tomar las decisiones correctas, de jugar el juego correcto, de tener la óptica correcta, es cero. Hasta que volteas todo y te das cuenta que eres irrelevante. Y empiezas a actuar no desde las heridas y desde las necesidades que en teoría la sociedad te dio, y desde verdaderamente lo que tu corazón dice. Claro. Es que verdaderamente, sobre todo tu juego interno, porque ese es el importante. Tu Es juego cuando cambia interno todo. cambia todo. ¿Y qué es tu juego interno? Yo me lo he cuestionado muchas veces. Y me encantaría saber qué es para ti, pero antes te voy a decir qué es para mí. O sea, para mí la felicidad es simplemente la perspectiva que yo tengo de mí mismo en este momento en la historia y de mi alrededor. Y entonces, si eso es cierto, pues eso depende de mi percepción. Entonces, la mejor manera de hacerlo es disfrutando lo que ya tengo, Claro. agradeciendo toda la belleza que hay en este universo y trabajando por los objetivos que son importantes para mí, desde un punto de vista muy humano, ¿no? De servir a la gente, de amar a la gente, de corresponder a la gente, de ayudar a hacer este mundo un mejor lugar. Y entonces te empiezas a dar cuenta que los ceros en la cuenta de banco son irrelevantes, que si tienes el coche A, B, C o D es irrelevante. Es irrelevante porque ya no estás operando desde la herida. Correcto. Estás operando desde tu alma. Y eso Correcto. hace un cambio radical. Y el más cabrón que puedes Sí. hacer en la vida. Y más difícil, ¿no? Sí. Suena muy sencillo y romántico. Ahora, todo el proceso para llegar a ese momento en donde pueda verme yo al espejo, que antes me veía con defectos, y decir, yo amo a esa persona. Y obvio, no creas que todos los días lo amo. Y a veces no me gusta la pancita que tiene y esto y demás y no. Pero esos son accesorios. Lo importante está, ¿no? Pero estamos en el proceso de amarnos más, ¿no? Este tema del amor propio, en fin, y todo esto que te estoy diciendo, decir, oye, pues lo que sientes desde el corazón, hace 5 años era impensable. Yo era el financiero, el prototipo 100% racional, que todas estas cosas eran nada más una toma de pelo. Claro, y por eso es fascinante tener esta oportunidad de estarnos reinventando constantemente, porque estamos en constante evolución. No eres el mismo que eras en tus 20, en tus 30. Todo el tiempo estás evolucionando a esta nueva, ¿quién es esta nueva personaje, no? ¿Cuáles son las cosas que maduraste, que entendiste, qué 20 te cayeron, qué cosas viste acerca de ti? Hay un rabino que habla de temas de dinero que me parece fascinante, que se llama Nilton Bonder, que habla de que tu relación con las emociones viene mucho de tu mano a la boca, el tipo de cómo utilizas la comida para, ¿no? para manejar o maniobrar tu mundo emocional, y tu nivel de prioridades en la vida viene de tu mano a la bolsa. Entonces, por ejemplo, puedes ver a personas que le invierten mucho al coche, otras personas cero al coche y le invierten mucho a la casa, otras personas le invierten 100% a la salud y chance la casa y el coche están pues más o menos, ¿no? Y entonces vas viendo cuáles son las prioridades, qué es lo que esa familia o esa persona valora. Y el dinero es ¿no? En mi opinión, es este facilitador de proyectos, es este vehículo de poder hacer que funcionen cosas en este plano, en este mundo, que nos permite un multipotencial del cual muchas veces, yo creo que todavía como seres humanos, a veces nos quedamos cortos de conocer el multipotencial que tiene el dinero. Absolutamente, absolutamente, porque además el dinero es una tecnología, eso es lo que es, simplemente una representación de un intercambio de valor. La gente a veces no lo identifica de esa manera, como que lo identifica de algo muy tangible y dice, bueno, no, pues es que es esto que te doy, ¿no? Sí. Y hay una falta de comprensión muy importante. A ver, últimamente tienes razón, o sea, el dinero es energía. O sea, lo que es el dinero, si te vas a la última milla, es energía, es o estás comprando el tiempo de otras personas o estás comprando recursos naturales. Eso es lo único que compra el dinero. Y claro, cuando lo acumulas, lo que puedes hacer es que después puedes utilizar ese dinero para comprar bienes materiales, recursos limitados, o puedes comprar el tiempo de las otras personas. Claro. Pero eso es lo que es, ¿no? Y no es más ni menos, ¿no? Y entonces ni mejor ni peor. Y ahora, Pero es muy poderoso también. sí, es bastante poderoso. Esa es la definición del dinero. Ahora, si yo te preguntaría, ¿cuál es la definición de la riqueza? ¿Cuál es la verdadera riqueza? Pues esa es una gran pregunta. Yo creo que para distintas personas habrá distintas respuestas. Para mí riqueza es un tema integral. Para mí riqueza no tiene nada que ver con dinero y todo que ver con dinero. Tiene que ver con tu estado holístico. Porque ¿de qué te sirve, Marión, tener todo el dinero del mundo si no tienes salud? O sea, Steve Jobs hubiera dado todo su dinero por tener un día más de vida. Un día más de vida. Es más, la pregunta del millón es la siguiente.
¿Cambiarías tu vida por la de Warren Buffett? Warren Buffett tiene $100,000 millones, tiene 94 años. ¿Cambiarías tu vida por la de Warren Buffett? No. Y le hago la pregunta a todas las personas que te escuchan. Y estoy seguro que el 99.9%, porque siempre hay el loco, diría que no. Porque ¿de qué te sirve ser una persona de 94 años? Pues de nada. De nada. Tener el tiempo contado. Lo mismo con la paz mental. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes paz mental? Si estás en un manicomio. O si estás solo. O sea, hay 3 cosas, Marión, que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar la salud. El dinero no puede comprar la paz mental. Y el dinero no puede comprar una casa llena de amor. Esas 3 se tienen que trabajar, se tienen que ganar. Claro, y es la verdadera riqueza. Y es la verdadera riqueza. Nosotros adaptamos la rueda de la vida, que seguramente conocerás este framework, muy interesante en el que simplemente vas evaluando las distintas áreas de tu vida y se hace un círculo, ¿no? Si es que estás homologado. Pero muchas veces te puede salir una estrella, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Y por lo general, el arquetipo de los financieros, pues tenemos muy desarrollada la parte financiera y demás, pero la parte espiritual y la parte emocional, bueno, ni me toques ese vals, ¿no? Nosotros adaptamos ese círculo y creamos la rueda de la riqueza 360, ¿no? Mucho en torno a la metodología que hemos desarrollado. Y a través de eso te puedes dar cuenta verdaderamente qué tan rico eres, ¿no? Si está balanceado el círculo, o si es una estrella, o si es un rombo, distintas figuras que se puedan formar. A mí lo que me impresionó de cuando fui a estos cursos de Tony Robbins, nada más me metí al intensivo de la semana completa, ¿no? Súper, súper intenso, era que encontraba muchísima gente con mucha riqueza, con mucho dinero más bien, y en el fondo tenían vidas emocionales hechas un desastre. No solo la relación que tenían ellos con ellos mismos y con la vida, y obviamente estoy generalizando, ¿no? Pero no digo que todas las personas que conocí ahí no, pero sí encontraba que era un patrón en común donde la gente, yo pensaba que la gente iba a trabajar más en Tony Robbins, su parte profesional o su parte con el dinero, y me topé con que cero, estaban trabajando relaciones de pareja, estaban trabajando temas de sexualidad, estaban trabajando duelos que pasaron hace muchísimos años, heridas de la infancia, o sea, muchas otras cosas antes que, ¿no? Todo lo demás que te vendían, que era lo que ibas. Y se me hizo muy impresionante porque era como, platicabas con ellos y decían, bueno, tengo 8 empresas, tengo tantas casas, y no tengo, mi esposa me dejó, mis hijos no me quieren ver, ¿no? Entonces era como realmente, pues, hacia dónde está marcada esa flecha de cuál es la riqueza verdadera que queremos construir en nuestro día a día, ¿no? Absolutamente. Porque nuevamente me voy a remontar a la tía Mari. O sea, la definición de felicidad o de éxito en la vida, no de felicidad, de éxito en la vida, ¿cuál es? Para el 99% de las personas es tener dinero, comprarte una casa, casarte. Ahora, eso es un molde y eso no es cierto. Por ahí decía Jim Carrey que ojalá que todo el mundo llegara a ser famoso y tener mucho dinero para que se dieran cuenta que eso no da felicidad. Sí. Y yo te lo digo de primera mano. Yo he tenido muchísimo dinero. Y en los momentos en donde más dinero he tenido, menos feliz he sido. Porque cuando buscas estos objetos externos, estos bienes materiales, los buscas para cubrir estas heridas. Y por más que tengas todo el dinero del mundo, no se van a cubrir. Y el dinero, como dinero, si eso es lo que persigues, te va a destruir. Claro. Te va a destruir. Porque es muy perverso en muchos sentidos y porque además te lleva a un estilo de vida que no necesariamente está muy alineado con la felicidad. La felicidad también tiene mucho que ver con querer menos, con desear menos. Y más que con desear menos, con agradecer lo que tienes. Pero ese juego, claro, es el que nos vendieron. Nos vendieron que si teníamos mucha lana íbamos a ser exitosos y que el éxito nos iba a dar la felicidad. Y eso no es cierto. No es cierto desde el punto de vista... O sea, está hasta parametrizado. Sí. Está comprobado que el dinero sí cambia tu nivel de felicidad cuando no hay mucho dinero, ¿no? Y de hecho llega hasta un máximo que son $250,000. De 0 a $250,000 sí sube. Los primeros $60,000 sube de manera importante, a $60,000 anuales. A partir de 60,000 hacia 250,000 sube de manera marginal. Casi no sube la felicidad. Ahora, a partir de 250,000, no nada más no sube la felicidad, sino que baja la felicidad en función de que tienes más dinero. Y cuando lo empiezas a descomponer y a comprender, te empiezas a dar cuenta que, claro, pues ese es un juego que nos vendieron, que teníamos que ganar, pero que evidentemente es el juego erróneo y por eso te encuentras a todas estas personas en Date with Destiny. Yo era una de ellas. Yo fui a Date with Destiny de Tony Robbins porque mi vida estaba hecha mierda.
Yo fui a hacer la ayahuasca a Perú porque yo no me habían corrido una chamba y yo no sabía qué hacer conmigo mismo. Que hay una depresión muy profunda Claro, ¿cómo? simplemente por perder un trabajo. No, ¿y cómo? Porque es que no era solo un trabajo, era un sentido de identidad. Todo Claro, lo que era un daba. sentido de vida Sí, que estaba asociado a una identidad que era Javier, el sí. top executive en X Sí. startup. Hay un artículo fascinante de este psicólogo, psiquiatra que atiende a muchos de los founders de Silicon Valley, que se llama Michael Freeman, que habla acerca de cómo tendemos a poner nuestro sentido de identidad 100% con el título del trabajo. Entonces, cuando al trabajo le va bien, nosotros estamos a todo dar, porque no Claro. tenemos nada que trabajar, estamos llameando, etcétera. Pero cuando nos corren o la empresa le va mal, o etcétera, nosotros caemos en una profunda crisis porque no había otras partes de esa identidad que estaban bien construidas, sino toda la identidad era el sentido de ese título o ese trabajo o esa empresa, que era lo que te daba ese sentido de existencia. Claro. Entonces, pues cuando te quitan eso, te quedas Te en quedas sin nada. nada. Y te das cuenta de lo frágil que era la vida, ¿no? La vida que vivías y lo falsa que era. Porque claro, también con eso se van amigos, se van personas cercanas, se va interés de muchos de los medios de la Sí. sociedad y de repente dices, madres, ¿Y ahora? vivía en una farsa. Sí, Pero qué afortunados somos de vivir ese tipo de realidades, claro. porque ahí te das cuenta de las cosas que vienen desde el ego y de todo lo que la sociedad a veces genera a nivel espejismos y de lo que es real, ¿no? De las personas que se quedan Sí. contigo y de la perspectiva que tienen las personas. Fíjate, yo me acuerdo muy bien cuando me corrieron de la chamba. Ese día fue puta, catastrófico en Sí. mi vida, pero yo le hablé a dos personas. Primero le hablé a mi esposa y le conté. Y mi esposa se echó a llorar, pero de felicidad. Me dijo, gracias a Dios acabó este suplicio. Y después le hablé a mi mejor amigo y me dijo, si yo no te quiero por ser el CPO de Bitso, eso me da igual. Yo te quiero por ser Javier y eso no va a cambiar. Y entonces también te das cuenta Quieres más que eso. que eres mucho más que eso. Claro que en ese momento no lo comprendía, ¿no? Claro. Pero es muy importante que luego te lo recuerden, porque cuántos, Claro. ¿no? Podemos haber pasado varios por ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Quién soy si no tengo eso? Y ahora me gustaría movernos un poquito a hablar acerca de cómo podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros, ¿no? Ya vimos que si el dinero es la meta, sabemos que no nos garantiza la felicidad, pero sabemos que el Pero dinero, ayuda. exacto, que el dinero puede ser este facilitador de muchas cosas en nuestra vida, de proyectos, de oportunidades, de cosas. ¿Cómo podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros y cómo podemos ser efectivos y eficientes para las inversiones que vamos haciendo? Excelente pregunta. A ver, tienes toda la razón. El dinero no compra la felicidad, pero cómo ayuda, ¿no? Por ahí hay varias frases de muchos que seguro no las dijeron ellos, pero hay frases de famosos que dicen eso, ¿no? Y yo creo que el dinero hay que verlo como lo que es un habilitador, como bien lo dices, y es un habilitador que nos puede generar muchas opciones. Y el término que más conoce la gente allá afuera es el de la libertad financiera. Y mucha gente habla de eso y pocas personas entienden qué verdaderamente significa. Y la libertad financiera tiene una fórmula. La libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos son mayores a tus gastos. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero que tú estás generando mientras duermes genera más de lo que te cuesta a ti tu vida de manera anual, mensual, ponle el término que quieras. Ahora, ¿qué quiere decir ingresos pasivos? Ingresos pasivos quiere decir que mientras tú estás haciendo otras actividades, se están generando ingresos pasivos. ¿Cómo se pueden generar ingresos pasivos? Pues de varias maneras. Una es emprendiendo y teniendo una empresa que tenga empleados, creando software, ¿no? El software, si de repente tienes Candy Crush, estás jugando la gente y demás, pues tú estás ganando, lo creaste una vez y se Claro. replica miles de veces. Lo puedes hacer también invirtiendo. Invirtiendo, pues tú pones dinero en CETES o compras un departamento, que dijimos que es mala idea, pero bueno, simplemente para que la gente pueda visualizarlo. Claro, que además todo eso viene mucho en el libro este de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Donde viene ahí la definición de justo cómo hacer que el dinero trabaje para ti en la noche, ¿no? Sí. O sea, es increíble. Yo, de hecho, ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, yo estudié economía, tengo especializaciones, trabajaba en bancos, casas de bolsa. Me vomitaba cuando la gente decía ese libro. Decía, qué asco. Es como para gente que no tiene ni idea de finanzas. Ha sido de los libros más importantes que he leído en mi vida, Para mí Marion. también, yo lo leí cuando tenía 21 años y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué esto no viene? Yo estudié negocios internacionales, estudié economía. Y dice, ¿por qué no viene nunca? Me recomendaban este libro. Y pues, obviamente porque tiene que ver con tus finanzas prácticas. Claro, pero eso es lo más importante. Te lo deberían enseñar en la escuela. Sí. O sea, debe ser mandatorio para Sí. todos. Pero bueno,
tiene que ver con eso, con tener ingresos pasivos, ¿no? Y bueno, ahí Kiyosaki se avienta toda una maestría también de los flujos del dinero y de ciertos errores comunes que comete la gente que no tiene la capacidad o la educación. Más que la capacidad la tenemos todos. Lo que no existe y verdaderamente es una tragedia es que no existe la educación de finanzas personales. Es una tragedia. Y vivimos en una pandemia de ignorancia financiera. Y, en fin, entonces, cuando tienes tus ingresos pasivos que son mayores a tus gastos, tú eres libre. Tú puedes el día de mañana agarrar, renunciar a tu trabajo, hacer lo que tú quieras. Sí. Y no vas a tener problema, vas a tener siempre el sustento de que ese dinero que tienes trabajando para ti o el software o el podcast, por ejemplo, el podcast, o sea, los medios digitales. Ahorita es increíble porque producimos este episodio y se repite miles de veces. Pero así con todas las personas que estén allá afuera. O sea, hay muchas maneras de generar ingresos pasivos. Una de ellas, la más famosa de manera histórica, es a través de las inversiones. Y las inversiones tienen un componente fundamental, que es el interés compuesto. Y el interés compuesto lo decía Einstein, que seguro no fue Einstein, pero bueno. Se lo adjudicaron a él. Se lo adjudicaron a él. Es la octava maravilla del mundo. O sea, literalmente las personas que conocen el interés compuesto ganan el juego del dinero. Ahora, los que no lo conocen, lo pagan. Claro. Y entonces las personas que invierten y que dejan su dinero invirtiendo 81 años, como Warren Buffett, generan muchísimo dinero. O sea, para todas las personas que nos están escuchando, Warren Buffett creó el 80%, el 99% de su riqueza, el 99% de la lana de Warren Buffett después de los 55 años, Marión. Qué locura. El 99%. Entonces, para todas las personas que tengan menos de 55 años, todavía pueden generar 100 veces más lana. Esperanza. Es simplemente invertir en el largo plazo a través del interés compuesto. ¿Y qué es el interés compuesto? Es simplemente intereses que generan intereses. Entonces, si yo el primer año invierto 100 pesos y me dan el 10%, el segundo año voy a tener 110, ¿no? Voy a ganar 10, pero voy a haber acumulado 100. Y si reinvierto esos 10, la base van a ser 110. Para el segundo año, mi retorno no van a ser 10, van a ser 11. Y para no hacer el cuento largo, en vez de duplicar el dinero en 10 años, lo voy a duplicar en 7. Y después, cuando lo vuelvo a duplicar, no va a pasar de 200 a 300, va a pasar de 200 a 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800. Y se vuelve una curva exponencial. Claro. Y por eso Warren Buffett multiplicó su lana por 100 después de los 55 años. Porque justo entró en esa parte exponencial de la curva. Claro, que hasta parece que va en crecimiento tipo Fibonacci, ¿no? Tipo de 1 más Fibonacci. 2, 3, luego 5, luego 8, luego... Es correcto. Entonces, eso es lo que a la gente le cuesta trabajo entender. ¿Y sabes por qué, Marión? ¿Por qué? Porque nuestra mente no funciona de manera exponencial, funciona de manera lineal. Y entonces cuando le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántos son 30 pasos y cada paso es 1 metro? Te dicen, bueno, pues son 30 metros, muy sencillo. Ahora, ¿sabes cuántos son 30 pasos exponenciales? Sí, se vuelve abismal. Son como 10 vueltas al mundo. Sí. Pero nosotros no podemos pensar en manera exponencial. O sea, porque pues, ¿cómo haces ese cómputo en tu cerebro? No, es imposible. A menos de que tuviéramos ChatGPT. No llegamos a integrado. eso, claro. Y eso es lo que sucede con el dinero. Eso es lo que sucede con el dinero cuando lo inviertes y lo reinviertes y generas interés compuesto en largo plazo. Me encanta, porque entonces ahí tienes la clave un poco para esa libertad financiera con una sola cosa, ¿no? El hecho de que te enfoques en interés compuesto en todas tus inversiones. En invertir. Así de sencillo. Y ni le juegues, porque habrá algunos que nos escucharán y digan, sí, yo, buenísimo, voy a hacer un podcast, o yo, ¿sabes qué? Estoy haciendo esta aplicación. Perfecto. Pero para todos los demás comunes y corrientes que existen allá afuera, personas que tengan un trabajo estable o que emprendan, lo que fuese, es simplemente poner parte de tu dinero, tu ahorro, invertirlo en largo plazo, comprar ETFs del Standard & Poor's 500, que son las empresas más grandes de Estados Unidos, que lo pueden hacer en una cuenta en GBM y olvidarte. Es set and forget. Oye, que bajó la bolsa. Es irrelevante. Es simplemente apostarle al ingenio humano, porque aparte es increíble. Imagínate que hoy tenemos la posibilidad, tecnológicamente hablando, de que con un clic podamos comprar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y ser socios de Elon Musk, de Jeff Bezos. ¿Por qué no lo harías? O sea, en ningún lugar tu dinero está más seguro que siendo socio de las personas más brillantes del mundo. Claro, y que están ahí metidos con el gobierno también, ¿no? Además. Las manos derechas de... No. Entonces, ¿por qué no lo haríamos? Y tú te preguntarás, ¿por qué no lo hacemos? Yo cuando entré a GBM, Marión, había 250,000 personas en México que invertían en la bolsa de un país de 120 millones de habitantes. Es poquísimo. Es 0.2% de la población. Cañón. Imagínate eso. Sí. Digo, hoy, gracias al gran trabajo que ha hecho GBM, hay 15 millones de personas. Pero bueno, esas 15 millones de personas
no están invirtiendo de la manera correcta. Y de todos modos, quedan más de 100 millones de personas que no están haciendo estas cosas de manera correcta. En Estados Unidos, el 60% de la población invierte en la bolsa. Y hay una correlación absoluta con las personas que invierten en la bolsa y el bienestar de la sociedad. O sea, 100% de correlación. Y si nosotros queremos avanzar como sociedad, tenemos que voltear a ver las finanzas y tenemos que voltear a ver las inversiones como un derecho humano. Totalmente. Y una parte integral del ser humano donde no haya tabú de poder hablar de estos temas y que además que venga en el currículum educativo, que venga, o sea, que sea conversación de que en vez de vas a comer con tus amigas y oye, ¿cómo vas con tus inversiones? ¿Entiendes? Que Claro. sea el pan de cada día de poder estar hablando, oye, fíjate que lo invertiste y me fue muy bien, ay, qué buena onda, ¿sabes? Y sobre todo las Esté muy mujeres, abierto. Marión. Exacto. Eso Por eso me urge, caes tan urge. bien, porque tú dentro de tu locura, todas estas cosas son también tu comida de todos los Me días. encantan, me encantan. Y algo que me encantaría también meternos es en la parte cripto, ¿no? Sí. Obviamente tú como directora dentro de Bitso, pues has estado muy involucrado con las criptos desde hace años. Yo la verdad soy gran fan en el sentido que creo que y espero que nuestra generación nos va a tocar ver cómo se hace disruptivo el sistema financiero por poner simplemente un modelo que está backed up con blockchain, que lo hace completamente descentralizado y además que hace que puedas ver, ¿no?, todas las transacciones de una forma transparente y segura. ¿Cómo ves tú las criptomonedas y cómo ves el futuro de hacia dónde se va a ir? Sí, a ver, creo que aquí vale la pena darle un poquito de contexto a tu audiencia. El sistema monetario con el que actualmente convivimos, que son los dólares, los pesos, yenes, yuanes, euros, etcétera, tiene, como lo conocemos hoy en día, 60 años, 50, 60 años. O sea, nada. Nada. Todo el mundo piensa que pues ese es el santo grial, ¿no? Y que no, los pesos, los dólares, y yo tengo mis dolaritos y el rollo. Ahora, otra de las grandes mitos y tabúes que existe es que el dólar es una buena inversión. Los dólares son una pésima inversión. Pésima inversión. El dólar americano ha perdido el 97% de su valor en los últimos 100 años. Eso quiere decir que si antes un dólar te alcanzaba para comprar 100 plátanos, hoy ese dólar te compra 3 plátanos. El 60% de los dólares en circulación que hoy tenemos en 2025 se han generado en los últimos 5 años, Marión. Y claro, por eso todo es exponencialmente más caro. No porque sea más caro, sino porque el dólar vale menos y el peso vale mucho menos. Yo todavía me acuerdo cuando al peso le quitaron los 3 ceros, Sí, los además. famosos nuevos pesos. Entonces, lo que le quiero decir a la gente, y si con esto se quedan de este episodio, ya valió la pena, es que cash is trash. O sea, el efectivo es basura. El efectivo pierde dinero. Y todas las personas que tengan dinero abajo de su colchón, en dólares, en pesos, en yenes, en yuanes, en euros, en lo que fuese, o en su cuenta de banco, están perdiendo dinero por segundo. Ahora, la propuesta de valor con la que empezó cripto, con Bitcoin, lo que hace es tener un oro digital, lo cual es fantástico. Y la gente ve que el Bitcoin sube y sube y sube y bueno, habíamos llegado a 100,000, estamos en 80, pero bueno, pues yo compré en 70 y tú también compraste cuando estaba súper bajo. Yo compré en 2014 porque cuando fui a Burning Man me enteré por un amigo, Alex, mi esposo y yo, nos enteramos por un amigo eslovaco que nos dijo, no, tienen que ver esto, no sé qué, nada. Y literal, así saliendo de ahí, pum, 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 abrimos nuestra cuenta en Binance, no, ni siquiera existía Bitso, no, bueno, ni siquiera me había enterado. Coinbase. Ajá, Sí, y de sí. ahí ya sabes, comprando nada y de repente fue como, wow, está creciendo, ya sabes. Pero lo manejábamos con stop losses, en el sentido de que comprabas a cierto número, ponías tu stop loss y cuando bajaba se vendía automáticamente por si pasaba en la noche y tú no estabas al pendiente. Y una forma de un poco ir jugando, ¿no? De ver si ese dinero valía algo más o si era toda la mierda, ¿no? Sí, no, tú eres un estuche de monerías, Mariona, hasta trading sabes hacer. Pero creo que lo importante de esto es comprender lo que es fundamentalmente, ¿no? Y hoy tienes un instrumento como oro digital que está accesible para todos desde cualquier lugar. Como bien decías, otra de las propiedades que tiene, además de la escasez, ¿no?, que pueda funcionar como oro digital, es que es de persona a persona. Aquí no necesitas ni a bancos, ni a bancos centrales, ni a gobiernos. No hay ningún intermediario, No hay ni que ningún se vaya a intermediario. bancarrota, ni que, ¿no? Ni que tampoco te tengan que rescatar. No pasa absolutamente nada. Sí. Y nunca han hackeado a Bitcoin en más de 15 años que tiene operando y está operando 24/7 de manera ininterrumpida. Para todos los que no lo sepan, el sistema internacional de pagos, que se llama SWIFT, lo hackean diario. O sea, lo crearon hace 70 años. ¿Cómo no lo van a hackear diario? O sea, pero estás hablando de miles de millones de dólares, Marión. Sí. Entonces, no nada más es deficiente, no nada más está lleno de intermediarios, tienes a los bancos que todos tienen conflictos de interés por aquí y por allá, sino que puedes tener una economía en la que todos podamos transferir dinero de manera digital, de manera segura. O sea, es que para mí no es una cuestión de que si va a funcionar o no va a funcionar, es de
cuánto va a funcionar y cuándo Claro. va a funcionar, ¿no? Yo creo que va a funcionar, pero sí creo que resulta muy amenazante para los sistemas bancarios o sistemas Claro. financieros tradicionales. Entonces sí creo que le van a tirar algunos ataques por ahí. Digamos, ya poco a poco se va institucionalizando más. Ya está El Sí. Salvador, ya está Argentina, Bueno, ya está empiezan a Estados ver. Unidos. Exacto, O bueno, sea, pues este también porque año. está Elon Musk ahí metido, ¿no? Pero es increíble. O sea, cuando Sí, hubieras ahí va. pensado, o sea, lo que más amenaza cripto, en principio por lo menos Bitcoin, es al dólar. Sí. ¿Y cuándo hubieras pensado que en Estados Unidos el presidente iba a hacer una reserva estratégica de Bitcoin? Ahora, obviamente hay una estrategia. Y lo que está pasando en cripto es muy interesante porque los famosos stablecoins o las monedas estables, hoy pues, hay miles de millones, cientos de miles de millones de dólares en su versión cripto, en estos famosos stablecoins, ¿no? El USDC, Sí. USDT, etcétera. Pero cientos de miles de millones al día se están generando entre 2 y 3 mil millones de dólares nuevos. Entonces Estados Unidos ya vio una mina de oro, porque lo que dice es, claro, pues los mexicanos y los de Venezuela, y los de Argentina, y los de Chile, y los de Egipto y los de Turquía van a preferir tener dólares a tener liras turcas. Claro. Y entonces están viendo que eso va a fondear la deuda de Estados Unidos. Y entonces, claro, están felices porque dicen, bueno, vamos a impulsar Bitcoin, pero como efecto colateral me llevo todos estos stablecoins y la deuda de Estados Unidos que nada más crece y crece, 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 que crece además, mal. como están en conflicto con China, que era el que tenía Sí. más deuda de Estados Unidos y la están tirando, los que la compran van a ser todos los de Argentina, los de México, los de Turquía y los de allá. Entonces todo el mundo está feliz. Claro. Hay una estrategia, las cosas pasan por algo. Sí, Si sí, Elon sí, Musk sí. y Trump no es tan güey como parece. No, cero, güey. Cero. Cero, güey. Entonces, ¿tú crees por ejemplo, que el futuro de las criptos en los próximos 5 años, tú crees que ya en 5 años pueda ser, entre comillas, una moneda oficial de algún país? Mira, no sé si moneda en curso legal, Ajá. porque eso es meterte en una discusión más, pues más sensible, ¿no? Y hay muchos caveats. No te sabría decir si eso va a pasar o no va a pasar. Lo que sí es que el puro hecho de que Estados Unidos lo haya nombrado parte de sus assets y una reserva estratégica, sí va a generar un revuelo muy fuerte. Ya Porque está aquí para entonces quedarse, ya está para digamos. quedarse. El 55%, Marión, de las reservas internacionales de los países están en dólares. Un porcentaje importante, como el 15%, están en oro. Entonces, claramente, con esta señal de Estados Unidos, pues es una validación. Muchos países van a empezar a comprar Bitcoin. En fin, y las instituciones, o sea, básicamente Estados Unidos está normalizando que la gente invierte en Bitcoin, diciendo, este es un activo seguro. Claro. O sea, es el signaling más fuerte que puedes tener. Me emociona muchísimo este nuevo cambio del hecho de que la gente pueda tener control de su dinero sin que tengan que haber intermediarios y sin que tengan que Absolutamente. estar centralizados. O sea, que no sé, como la Absolutamente. crisis del 2008, ¿cuántas personas con la mano en la cintura le dijeron, ay, tenías tu lana en Lehman Brothers? Ay, perdón, ya no hay nada, perdón. Así, pero con la mano en la Así. cintura. Pero ¿sabes qué está A gente todavía que ni más siquiera le fuerte que pagaron eso? nada. Sí, o sea, eso es ¿Cómo es increíble. posible que la banda vaya así, gastándose el dinero de otras personas y que no haya repercusiones? Por eso soy tan fan de Bitcoin, de que eventualmente la gente pueda tener acceso a su propio poder financiero. Claro. Pero ¿sabes qué todavía es más aberrante e insultante? Digo, ahorita lo vemos esto como, hoy no puede ser, y tienes toda la razón, ¿no? Lo que pasó en 2007, 2008 y lo que ha pasado también en años más recientes. Pero ¿sabías tú que en 1971, cuando Richard Nixon se salió del acuerdo de Bretton Woods, confiscaban el oro de las personas que tenían oro? O sea, no era ni siquiera un tema de, oye, no te lo cambio, es, te lo confisco, quito, te lo sí. quito. Si tú tienes oro, te lo quito. Y lo confiscaban. Claro, personas que hayan vivido esa experiencia en 1971, seguramente ya no hay muchas. Pero por eso la gente está tan traumada, porque el nivel de coerción que había antes de los gobiernos era otro. Es brutal. Hoy sí. la tecnología, las redes sociales y demás han sido power to the people. Pero el dinero, Marión, el dinero, ese es power to the people a la 10ª potencia. Sí, sí, sí. Y Es por real eso a mí power también me to the emociona. people. Y yo creo Sí. que también no nada más va a ser Bitcoin, sino pues todas estas demás plataformas, Ethereum, Solana y demás, van a jugar un rol fundamental dentro del sistema financiero del futuro. Claro. Porque la tecnología es mucho más superior. Entonces, bueno, a ver, de temas positivos que vienen un poco con las criptomonedas en un futuro es el tema de que esté descentralizado, el tema de que no haya intermediarios, el tema de que haya completa transparencia, entonces también Sí. ayuda a evitar corrupción, ¿no? ¿Qué otras cosas positivas La ves? escasez que tienen, Claro, ¿no? la O sea, escasez. Bitcoin versus Son los 21 millones, ¿no? los 21 millones de Sí. Bitcoins famosos contra los cientos de miles de millones de dólares que se imprimen todos los Claro. días. Que es un O sea, número ahí digital que le van subiendo, y le van subiendo, y le van subiendo así. y le van subiendo. O sea, los costos. Esa es otra que se habla poco. O sea,
es órdenes de magnitud distinto lo que pagas por Bitcoin contra un banco. Claro. Me acuerdo muy bien de Daniel Fogel, que es el CEO de Bitso. Estábamos haciendo toda la ley fintech que se pasó en 2016, más o menos en México, y presentó su caso en Palacio Nacional. Sí. O sea, fue increíble, ¿no? Y ahí estaba diciendo cómo el cripto estaba cambiando, sobre todo el tema de las remesas. Y le preguntaron, oye, estaba haciendo su caso, y le dijeron, Daniel dijo, lo que te puedes ahorrar en Bitcoin son órdenes de magnitud menor. Y me dijo, le preguntaron, oye, ¿qué? ¿Como 50% menos? Y le dijo, no, es que órdenes de magnitud quiere decir 99% menos. O sea, las remeseras cobran más o menos el 10% de las remesas. Las remesas en México están al orden de 65, 70 mil millones de dólares al año. Para las remeseras eso implica ingresos de entre 6.5 y 7 mil millones de dólares. 7 mil millones de dólares que le quitan a todos nuestros compatriotas mexicanos. Con Bitcoin eso serían un par de millones de dólares. O sea, es 100 veces más eficiente. Claro. 100 veces. Que es lo que no hay crédito. Porque la gente, no, que un 20% más barato. No. O sea, 99% más barato. O sea, estás hablando 1 contra 100. O sea, no es ni punto de comparación. Y libertad. O sea, el componente más importante es la libertad. Es la libertad de no sentirte inmerso, Claro. Restringido, coercionado. Que se me hace muy, muy importante porque también esa libertad siento que llega con mucho sentido de responsabilidad. Claro. Puede haber muchas personas que esa responsabilidad de dónde inviertes tu dinero, cómo mueves tu dinero, cómo haces el trading, etcétera, creo que puede intimidar, ¿no? Puede intimidar. Yo soy fan de la libertad. Pero... Y está obvio, ¿no? Y ahorita tienes a personas que tienen su dinero. Yo tengo mi dinero en hardware wallets. Pero también es intimidante, ¿no? Porque qué pasa si lo pierdes o no, qué pasa si, en fin, hacen o no hacen. Ahora, obvio, todo se va a ir moviendo en un espectro y cada vez va a ser más fácil usarlo. Y el día de mañana vas a tener Face ID y con eso vas a poder transaccionar con tus criptos. Claro. Y todo se va a integrar en la tecnología. Estamos en este momento medio Porque shaky. además, a los bancos en este sistema los van a borrar del mapa. Claro. El tema de que tienes que ir a la misma sucursal donde abriste tu cuenta Es para absurdo. hacer cualquier cosa y tienes que ir presencialmente. Es como, no manches. O sea, estamos en 2025. ¿Cómo es posible absurdo que sigan teniendo esos procesos arcaicos? Y llegas y hay una fila de 1 hora para que te atiendan. No, señorita, tienes que traer tu tal. No manches. ¿No? Eso se me hace Va a muy, cambiar muy muchísimo. impresionante. Va a cambiar muchísimo. Y yo creo que va a ser un mundo en el que van a convivir los bancos, las instituciones financieras y cripto. Porque, en fin, hay ciertos como leyes de usabilidad y de servicio, etcétera. Y van a sobrevivir los mejores bancos. Y también nos vamos a quitar esa monserga de encima, que es terrible vivir con este tipo de burocracia. Claro, que todo sea mucho más fácil, mucho más también enfocado en el usuario, ¿no? Exactamente. Y digamos, ¿cuál dirías, Javier, si quieres dejar a la audiencia con unos mensajes muy importantes acerca de la riqueza y las inversiones? ¿Qué les podrías compartir hoy? Mira, lo primero que les diría en torno al dinero es que el dinero sí es muy importante, pero no es lo más importante. Y en torno al dinero les diría lo que les he venido repitiendo en el podcast. La primera es que cash is trash. Que de verdad sean conscientes de que todo el dinero que tienen está perdiendo valor todo el tiempo. La segunda que les diría es que las personas que tienen casas y que les gustan las casas como inversión, que toquen la puerta a su niño interno y que recuerden cómo fue su infancia. Probablemente vivieron momentos de escasez y ese es el tema. Está perfecto, no pasa nada. Pero que se den cuenta que la casa no es una buena inversión, que la tienen porque les da un sentido de certeza. Pero que hay instrumentos que les dan mucha más certeza que una casa. Como por ejemplo, los CETES. Es mucho más seguro tener tu dinero en CETES que en una casa. Por varias razones. Una casa rompe muchos de los criterios de inversión. Está cero diversificada, cero. Es ilíquida. Y entonces, y la peor de todas es que está apalancada. O sea, muchas veces lo sacas con un crédito que, por cierto, te amarra al juego nuevamente de la rata, ¿no? Porque entonces tienes que pagar tu hipoteca todos los años y por eso entonces no te puedes ir tu chamba o por eso no puedes dejar al esposo abusador, etcétera, etcétera. O sea, te metes en ese jueguito en el que el consumismo, el capitalismo nos tiene amarrados. Literalmente, esposados. Entonces, yo le diría a la gente que revisiten por qué están tomando las decisiones que están tomando y desde dónde las están tomando. Y la tercera es que el interés compuesto y el largo plazo hacen maravillas. Entonces, cualquier persona desde cualquier
nivel de ahorro, puede abrir una cuenta en instituciones como GBM y otras, Sí. empezar a invertir ahí 100 pesitos al mes, comprar el ETF del Standard Poor's 500 y en muchos años van a ser millonarios. Es una ciencia, no es un arte. Entonces yo les diría eso desde el punto de vista financiero. Y encima de eso les diría que lo más importante es verdaderamente encontrar nuestro propósito. Es trabajar en quitarnos las capas de la cebolla que hemos ido desarrollando y las armaduras que hemos ido coleccionando en la vida, que nos protegen de este mundo que parece que es muy intimidante y que verdaderamente nos hagamos caso a lo que dicta nuestro Claro. corazón y que desde ahí entonces todo lo demás va a fluir mejor. El dinero, las relaciones, los proyectos y Claro. lo que quieran en la vida. Todo se acomoda mucho mejor. Y que vivan con riqueza 360. Sí. Que no se olviden de la salud, de la espiritualidad, de la salud mental, del amor, de la familia. Claro, es un tema muchísimo más integral. Porque eso es lo que da felicidad. Ahí está la verdadera felicidad. Y para ti, Javier, ¿cuál es la mejor inversión? Ándale, ándale. Em, Mira, yo siempre he dicho que la mejor inversión es invertir en mí mismo. Y estoy convencido de ello. La verdad, para mí ha sido un game changer. Yo siempre digo que lo mejor que puedes hacer por ti es invertir en mí. Lo mejor que yo puedo hacer por ti es invertir en mí. Lo mejor que tú puedes hacer por mí es invertir en ti. Pero en esta ocasión la voy a cambiar. Y te voy a decir que mi mejor inversión es mi Interesante. familia. Mira. Mi familia es algo en lo que he estado invirtiendo de manera intencional estos últimos años y ver crecer a mis hijos y ver a mi esposa feliz me genera una felicidad inmensa. Quizás ahí está tu verdadero interés compuesto. Y sabes qué, ya nada más para cerrar, después de ir a hacer la ayahuasca y un montón de locuras, irme a la India, regresé y me dijeron, ve con este astrólogo. Y dije, no es un astrólogo, bueno, pues un astrólogo. Y fui con el astrólogo y dentro de las muchas cosas que vimos, al final me dijo, ¿quieres saber cuál es tu misión de vida? Y yo le dije, 100%. Y me dijo, tu Date. misión de vida es Jorge formar... Escamilla, ¿con Con quién Jorge fuiste? Escamilla. Sí. Y me dijo, tu misión de vida es formar una familia. Y yo dije, cero interesante. ¿No? En su momento no lo comprendía y hoy hace todo el sentido del mundo. Entonces, si por ahí no está escuchando Jorge, qué mago eres, querido Jorge. Tenías mucha razón. Porque además Jorge siempre dice que la misión de vida es algo tan sencillo que un niño de 5 años que la pueda entender. Claro. ¿Y cómo no va a ser esa mi misión de vida si fue justo lo que no tuve? Claro, exacto. Y es justo también lo que has trabajado tanto y construido tanto para tenerlo ahorita, Correcto. ¿no? Y es Así mi que, mejor inversión. exacto. Así que felicidades por eso, querido. Gracias, Felicidades. Mario. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como @JavierMorodo. Me pueden encontrar también en javiermorodo.com. De hecho, acabamos de lanzar mi libro. Estoy súper emocionado, que se llama Riqueza Cuéntanos. 360. Ajá. Lo pueden encontrar en Amazon también. Buenísimo. En Revolución de la Riqueza. También hacemos un retiro que se llama Wealth Master y que espero que puedas venir también pronto junto Sí, con Alex. nos han coincidido las fechas, pero me muero ganas de ir. Se va a dar, se va a dar. En el que van a poder hacer y crear su patrimonio y tener todas las herramientas de los multimillonarios y también estar inmersos en una experiencia 360 que les ayuda a cambiar su vida y que vean que el dinero es un habilitador, que lo puedan potencializar, porque hay mucha gente que obviamente viene por hacer más lana y está bien, pero sobre todo que se den cuenta de todo lo demás que tiene que tener su vida para que verdaderamente puedan vivir y ser felices. Claro, me encanta, me encanta, me encanta. Buenísimo, muchísimas gracias. Antes de cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas. A ver. Lo ideal es que te venga lo primero, bueno, una respuesta corta, lo primero que te venga a la mente, ¿va? Va. Para ti, ¿qué es crear? Es ponernos al servicio de la humanidad. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Emoción, ¿Qué alimenta tu alma? mi familia. Uno de tus autores favoritos. Jung, Uno de los mejores libros que has leído. The Psychology of Money. La psicología del dinero de Morgan Housel. Ese le va a gustar a la gente. Muy bueno. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Deja de pensar. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Amar. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? En amar más. En amar más. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La ayahuasca, definitivamente. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear? Viviendo intensamente. Me encanta, me encanta. Gracias, querido. Gracias por compartirte, por compartir tus conocimientos, tu experiencia, todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, no solo desde el dinero, sino también desde esta riqueza 360. Es un honor verte, es un honor platicar contigo, ver cómo ha evolucionado y cómo
comparte estos conocimientos tan ricos y tan sabios, no solo para mí, sino también para todos que nos escucharon hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias, querida Marión. Te felicito de verdad por tener este Gracias. espacio de conciencia, de apertura, que nos permitas a locos como a mí venir y platicar todas estas cosas que espero que saquen del molde a la gente y que los permitan ver esta unicidad que tienen y esta genialidad que todos tenemos en este maravilloso planeta. Sí, me encanta, que así sea, que así sea. Y muchas gracias a ti por estarnos escuchando el día de hoy. En este episodio compartimos conocimientos acerca de las mejores inversiones, hablamos acerca de las criptomonedas, hablamos acerca de cuál es esa verdadera riqueza, qué es el dinero y un poco toda la experiencia que ha tenido Javier Morodo a lo largo de su historia. Así que te invito a que nos sigas, a que te suscribas y a que nos dejes tus comentarios y preguntas y con todo gusto se las pasamos a Javier o cualquier pregunta que tengas para mí, perdón. Muchas gracias por estar acá y gracias por ser parte de este espacio. Esto fue Crear Transforma.